De acuerdo. Pues bueno, yo soy David Garrido. Para los que no me conozcáis, estoy en Arrasate y bueno, trabajo prácticamente todos los proyectos en el ámbito de la electrónica a potencia, más enfocado a lo que es el diseño, selección y evaluación de componentes y dispositivos semiconductores. Entonces, bueno, la presentación de hoy va un poco ligada a la tesis que presenté en octubre y le quería dar un pequeño vuelco y un diferente enfoque. Y es un poco cuándo decidimos o cuándo deberíamos variar entre utilizar dispositivos de semiconductores de silicio y cuándo deberíamos empezar a pensar en cambiarnos a los de carburo de silicio, ¿vale? Entonces, he planteado, la presentación con un índice que son las cinco W que se utilizan tanto en periodismo como en investigación policial. Por eso, cuando se ponen 5, luego son 6. Tampoco hay que tener tanto rigor. Entonces, lo he dividido en esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es el SiC para los dispositivos de potencia? Esto es, ¿qué beneficios implican a nivel de material? Un poco la cronología de cuándo aparecen estos dispositivos, por qué no estaban desde antes y cuándo emergen y cuándo se empiezan a aplicar. ¿Quiénes son los actores? ¿Quién los comercializa? Tanto y un poco que veamos los tejemanejes que ha habido en ese reparto de cromos. Eh, Luego ya sí que nos vamos a centrar un poco en por qué se utilizan. Esto es, qué beneficios tienen a nivel de dispositivos. En el cómo se utilizan, esto es, las implicaciones que tienen al integrarnos en nuestro diseño. Ahí no ahondaré demasiado. En los temas del driver y esto, pues a lo mejor lo dejamos para una presentación posterior, el 2.0 de esta presentación. Y, y finalmente, donde quería terminar es dónde se utilizan. Esto es, qué beneficios podemos obtener de estos dispositivos a nivel de aplicación. Entonces, ¿qué es el material de carburo de silicio? Pues bueno, al final es un material de banda prohibida ancha. ¿Y eso qué implica? Pues bueno, que al final, para excitar un electrón, ya sea con energía térmica o fotónica o con la que sea, y hacerla saltar de una banda a otra, pues se necesita una energía extra. ¿Qué implica eso? Pues bueno, que si, por ejemplo, tenemos este material sujeto a un potencial, pues tenemos una menor corriente de fuga. Y eso nos permite, sobre todo, operar a mayores tensiones. ¿Vale? Entonces, he puesto aquí algunas palabras clave, que luego veremos por qué las he puesto así, pero lo que se determina de esto es que al final ese carburo de silicio es capaz, simplemente el material, de trabajar a mayores tensiones. También puede trabajar o tiene una densidad de campo eléctrico mucho mayor, en torno a 10 veces mayor. Entonces, ¿qué implica eso? Que para bloquear la misma tensión necesito mucho menos material. Y si necesito mucho menos material, luego cuando esté en un estado de conducción, pues al final la caída de tensión que vamos a tener en conducción va a ser menor. Entonces, también implica que vamos a tener unas menores pérdidas de conducción. Además, tenemos una mayor movilidad de electrones y si tenemos una mayor movilidad de electrones implica que podemos cambiar de un estado de conducción a un estado de bloqueo con mayor rapidez. Si podemos cambiar de un estado a otro con mayor rapidez, aumentamos la rapidez de conmutación, lo que nos permite operar a mayores frecuencias que en sí pues nos permitiría reducir un poco el tamaño de elementos pasivos como pueden ser condensadores, bobinas o transformadores. ¿De acuerdo? Y finalmente está el tema de la disipación térmica, que en sí el carburo de silicio, por las propiedades del propio material, permite operar a mayores temperaturas.
Entonces, si permite operar a mayores temperaturas sin sufrir ese estrés térmico, pues los requerimientos de refrigeración son menores, ¿vale? Y he puesto aquí estas palabras clave para cambiarlas por esto, ¿vale? En inglés, y ahora veréis un poco que no se me ha ido del todo la pinza, pero un poco con la tesis, ¿vale? Entonces, la cronología del SIC, ¿vale? Y encima me viene a huevo porque justo se han separado este último mes. En 2001 aparece un tema de Daft Punk, ¿vale? Que más o menos todos conoceréis, que es Harder, Better, Faster, Stronger. Y justo en ese mismo año se comercializa el primer diodo Schottky de carburo de silicio, ¿vale? Por parte de Infineon. Hasta entonces se conocían las propiedades del carburo de silicio, pero no se había conseguido sintetizar el semiconductor de tal manera que fuese o que tuviese una tasa de fallos suficientemente buena como para poder ser comercializado. Entonces, a partir de ese año ya empiezan a aparecer los primeros dispositivos. Unos años después, Kanye West, el rapero y futuro presidente de los Estados Unidos, pues presenta un tema que por detrás pues también suena el mismo tema de Daft Punk, ¿vale? Y un año después aparece el primer dispositivo controlado, que es el JFET de carburo de silicio de 1200 voltios, ¿vale? En ese caso es Semisoft quien lo fabrica y como veis, en ambos casos son semiconductores unipolares. ¿Qué significa que son semiconductores unipolares? Pues que únicamente son los electrones los que están conduciendo. No hay trasvase de huecos en ambos casos, ¿vale? Unos años más tarde, y es importante ver por qué emergen unos años más tarde, el SIG-JFET es un elemento normalmente encendido y por parte de la industria pues no tiene mucho éxito, ¿vale? No se acoge con mucho éxito. Entonces, lo que siempre se ha querido es un interruptor que esté normalmente cerrado, o sea, normalmente apagado y lo encendamos controladamente. Entonces, tardan estos años. ¿Por qué? Pues básicamente por esta parte amarilla que veis en las estructuras, que es el dieléctrico, y no se conseguía sintetizar un dieléctrico para formar la estructura del MOSFET sin una tasa de fallos y una degradación suficientemente óptima, ¿vale? Entonces, a partir ya del 2011, Cree Wolfspeed logra sintetizarlo, también por parte de Mitsubishi pues empiezan a salir los primeros MOSFETs y consiguen de alguna manera pues llevar este dispositivo al mercado. A la vez, pues bueno, en esos mismos años ya empiezan a salir los youtubers, empiezan a hacer sus versiones de ese Harder, Better, Faster, Stronger. Y ya empezamos con los módulos de full SiC. Esto es, hasta entonces eran dispositivos que iban o los diodos iban integrados con IGBTs de silicio o se vendían los SiC MOSFET de alguna manera de forma discreta con encapsulados que podían ser el T247 o bueno, los dispositivos estos pequeños. Y ya a partir de 2014 pues empiezan a aparecer diferentes módulos, ya ramas de SiC MOSFET y demás. Entonces ya veis que las tensiones empiezan a ser elevadas, 1700 voltios, pues ya son para buses de 1000 voltios, que pueden ser, pues, vehículos eléctricos de última generación, pues ya están planteando este tipo de dispositivos, pues porque tienen pensado trabajar con buses de hasta 1000 voltios, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí hay otra aportación de esa misma canción, ¿vale? No la vamos a poner ya, es una más tranquilita.
y aparece un primer módulo en el 2018 ya de 6.500 voltios. ¿Vale? Solo deciros que hacerse con un módulo de 3.300 ya es complicado, el de 6.500, pues bueno, está actualmente bueno, pues, copado por la industria y es muy difícil hacerse con uno de ellos. ¿Y por qué os he dicho todo esto del harder, better, faster, stronger? Pues básicamente porque también los dos mayores fabricantes de carburos de silicio lo ven así. Si veis a la página de ROM, promociona sus componentes de carburo de silicio como Smaller, Stronger, Faster. Y si vais a la página de Wolfspeed, tienen un vídeo donde, bueno, pues su eslogan también va por Stronger, Better Connector and provides more energy efficient, ¿vale? Entonces, pues bueno, no veo yo tampoco que sea mucha coincidencia, ¿vale? Entonces, un poco con los actores, para entrar un poco con los actores de quiénes son los que han impulsado un poco la comercialización de estos dispositivos. Por un lado, ya os he dicho que comienza con la comercialización del primer diodo en 2001 y ahí comienzan a aparecer pues, los mismos actores de siempre, como pueden ser Infineon, ST, Toshiba, Mitsubishi, al que se suman unos nuevos, que son, por ejemplo, Wolfspeed o Gensic o ROM, que es un fabricante, hasta entonces era un fabricante sobre todo de elementos pasivos y sobre todo resistencias. Y, pues bueno, por sus procesos de fabricación, pues comienza a fabricar dispositivos de carburo de silicio. ¿De acuerdo? Entonces, un poco se le llama una tecnología disruptiva también porque en el mundo de la industria cambian un poco los actores que hasta entonces estaban ocupando esos puestos. Entonces, bueno, ya se hace el salto en 2006 al JFET y sobre todo comienza un poco la carrera una vez que se sintetiza el primer MOSFET y empiezan a aparecer otros actores como Littelfuse, que también viene del mundo de los dispositivos pasivos como fusibles o resistencias y también entra en este nuevo marco. Y sobre todo lo que quería enseñaros, porque yo comienzo la tesis más o menos aquí en el 2016, comenzando en 2017, y entonces se empieza a mover un poco el mercado y sobre todo aparecen noticias pues que, bueno, Infineon, por ejemplo, no tenía una propia fábrica de fabricación de carburo de silicio, sí que la tenía de silicio, y pues lo que ven es que la oblea de Wolfspeed es la mejor del mercado y la van a comprar pues por 850 millones in cash. Me encanta la coletilla de la noticia de in cash. Supongo que mandarían a alguien de Ibar. Entonces lo tratan de comprar en el 2016 y lo que ocurre es que en esos últimos años gana Trump en Estados Unidos y un consejo de delegados, consejeros y demás, pues le dicen que esa es una tecnología nuclear o estratégica para los Estados Unidos y que cancele el tratado, ¿vale? Así que es libre comercio hasta que me toca a mí. Y ya no hay libre comercio. Entonces lo echan para atrás y finalmente, aún así, Infineon ve que necesita esas obleas, que son las que mejores prestaciones le dan en el mercado y aunque no compra finalmente Cree, Wolfspeed, la filial de Cree para dispositivos de potencia, sí que crean o hacen un acuerdo por el cual Wolfspeed le está suministrando las obleas a Infineon. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora, hasta la fecha, ¿por qué se utilizan los dispositivos SiC? Pues básicamente hasta a día de hoy
Sobre todo es porque nos dan la ventaja de poder utilizar dispositivos unipolares a tensiones que hasta ahora no podíamos utilizar. Esto es, sobre todo, podemos utilizar diodos Schottky y MOSFETs en tensiones que hasta ahora estaban copados por los diodos rápidos de silicio y los IGBTs. Entonces, la presentación de hoy lo que he hecho es coger dos diodos, uno rápido y uno Schottky, del mismo calibre, y un IGBT y un MOSFET del mismo calibre, incluso los dos diodos del mismo fabricante y los dos dispositivos controlados del mismo fabricante, para hacer una comparativa de ambos, ¿vale? Entonces, los contendientes, pues bueno, por un lado tenemos el STTH15S12, ¿vale? Son de fabricante ST, y también de ST el STP SC15H12, ¿vale? Este primero es un diodo rápido y este segundo es un diodo Schottky de carburo de silicio. Y lo primero que nos llama la atención en el datasheet, sobre todo, es la temperatura de unión, ¿vale? Lo primero que he dicho es que gracias al propio material, estos diodos o los dispositivos de carburo de silicio pueden operar a temperaturas mayores, y la primera es en la frente, ¿vale? La temperatura máxima de unión que pueden trabajar los diodos, ambos 175 grados. Y es que a día de hoy es el encapsulado, sobre todo, el que limita esa temperatura máxima de operación. Entonces, no podemos beneficiarnos un poco de esa supuesta mejora, ¿de acuerdo? Lo siguiente que podemos ver es que, bueno, ya tenemos una pequeña pista de que la caída de tensión en conducción es bastante menor en el caso del carburo de silicio. Y luego hay un tercer parámetro que aparece en uno de los casos y en el otro no, que es el tiempo de recuperación inversa del diodo, ¿vale? En el caso del diodo rápido sí que aparece, y en el caso de los de carburo de silicio siempre se comenta como que no existe ese tiempo de recuperación. Entonces vamos a ver si existe o no y cómo aparece, ¿vale? Lo primero que quería comentaros es la menor caída de tensión en conducción, ¿vale? Que es, si le he dado bastante al WebPlot Digitizer, ¿vale? Y he pasado los datos de ambos datasheets a estas gráficas. Entonces, podemos ver, por un lado, las gráficas continuas son correspondientes al diodo de carburo de silicio, y las discontinuas al diodo de silicio. Entonces, podemos ver, sobre todo, que tanto a 25 grados como a 175 grados o a 150 y en un caso 125. No daban el dato a 150 en el caso del silicio. Pero en ambos casos siempre es mejor conductor el diodo Schottky, ¿vale? Sobre todo por la estructura Schottky. Tiene menor tensión umbral, y luego bueno, la resistencia dinámica también es mucho mejor. ¿Qué nos llama la atención aquí? Pues también llama la atención, sobre todo, el coeficiente de temperatura. En el caso del diodo rápido, el coeficiente de temperatura es negativo. Esto es, se hace mejor conductor a medida que aumenta la temperatura. Y en el caso del Schottky se hace peor conductor a medida que aumenta la temperatura. Entonces, si solo vamos a poner 1, en el caso del silicio, pues es bueno. A medida que aumenta la temperatura, me baja la resistencia y tengo menores pérdidas de conducción. ¿Qué ocurre? Que bueno, si lo que quiero es manejar corrientes superiores, podría estar pensando en paralelizar estos dispositivos. Entonces, aquí he puesto un pequeño ejemplo de paralelado. En principio, si yo compro dos diodos al mismo fabricante del mismo lote, lo que espero es que sean prácticamente idénticos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Porque ya sea por fabricación o por degradación en operación, pues estos al final difieren un poco.
Y al final, si yo pongo dos diodos en paralelo y están conduciendo, pues idealmente la corriente se dividiría equitativamente entre ambos y la caída de tensión en ambos sería igual y prácticamente pues estarían los dos dimensionados para una potencia dada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si uno de los dos difiere un poquito, la tensión se tiene que mantener, siempre tenemos la misma caída de tensión ya que están en paralelo, pero uno de ellos, pues bueno, empieza a conducir un poquito más de corriente. Si conduce un poquito más de corriente, su temperatura aumenta, ya que la temperatura aumenta por las pérdidas de R I², ¿vale? Entonces, al final, sigue aumentando, sigue conduciendo mejor aquel que está aumentando su temperatura de unión y finalmente, pues bueno, no una explosión nuclear, pero no he encontrado una explosión de embalamiento térmico, así que la dejo en un hongo nuclear. Pero primero, evidentemente, se rompería uno y finalmente se romperían ambos, ya que la corriente pasaría a pasar por el otro diodo. En el caso de los Schottky, pues bueno, sería equitativa la corriente. En caso de empezar a conducir uno más que el otro, aumentaría la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia interna. Si aumenta la resistencia interna, la corriente va a pasar por el otro diodo, va a cambiar por el otro diodo y finalmente llegan a un equilibrio térmico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese es uno de los beneficios, es la posibilidad de paralelar estos diodos. El siguiente beneficio, pues bueno, como ya hemos visto, en uno de los diodos, en el de silicio, sí que aparecía el tiempo de recuperación inversa y, sin embargo, no aparecía en el caso de los de carburo de silicio. Si atenemos un poco a cuál es el motivo, en uno de los casos es un semiconductor basado en una unión PN, en el cual cuando pasa de un estado de conducción a un estado de bloqueo, pues bueno, tienen que volver, esos minoritarios tienen que volver a sus zonas P y N. En caso de los huecos, tienen que volver a su zona P y en el caso de los electrones a la zona N para empezar a bloquear tensión. ¿Eso qué implica? Pues bueno, es un proceso que tarda cierto tiempo y, sobre todo, implica una sobrecorriente negativa en el diodo y unas cargas que, bueno, las podéis ver aquí, son dependientes tanto de la corriente que estábamos conduciendo en el estado de conducción, de la temperatura de unión del diodo y también de cuán rápidos hemos ido apagando ese diodo. Entonces, todas esas dependencias las podemos ver aquí y finalmente llegamos a unas cargas que, bueno, si os fijáis, están en torno a 1400, 1200 nanocoulombios. En el caso de los diodos Schottky, como son unipolares, no hay ese proceso de recombinación ni de recuperación y lo único que tenemos es una capacidad, que es la capacidad que se forma entre metal y semiconductor, que es la que nos genera una pequeña corriente inversa. Entonces, esa corriente o esas cargas que tenemos que quitar, básicamente son mucho menores, en torno a un orden menor que en el caso de los diodos rápidos. Recordad que siempre he cogido dos diodos del mismo calibre, así que todos los datos son equivalentes, ¿vale? Entonces, existe la creencia errónea de que todos los diodos Schottky, todos los diodos de carburo de silicio no tienen recuperación inversa. Y eso no es así. No tienen recuperación inversa porque tienen una arquitectura de Schottky. Porque si vamos, por ejemplo, a una hoja de aplicación de Infineon, donde lo que se está utilizando como diodo volante no es un diodo Schottky, sino que es el propio diodo intrínseco al MOSFET, esto es un diodo de unión PN, y si es de carburo de silicio, vemos como aquí este pico de corriente inversa aparecería
en el MOSFET y aparece como un pico mucho mayor del esperado en carburo de silicio. Pero es porque realmente es un diodo de unión PN y lo remarca, pues eso, que están utilizando realmente el diodo de cuerpo de ese MOSFET. Entonces, aún así esa carga de recuperación es mucho menor que en el caso de los diodos. Pero sí que es dependiente también de la corriente que estamos conduciendo, de la temperatura y de la dinámica de la corriente. Y bueno, eso para terminar con los diodos. Ahora vamos a otro par de contendientes. En este caso son de Infineon. Y vamos a comparar un IGBT de sexta generación que, como ya veis, también tiene una temperatura máxima de unión de 175 y en el caso del MOSFET, pues lo mismo, ¿vale? Es un Coolsec de 1200 voltios, también de Infineon, y en ambos casos la temperatura de unión está limitada a 175, ¿vale? Lo mismo que pasaba para los diodos, ocurre aquí para estos dispositivos. Sí que voy a hacer notar que en este caso aparece 40 amperios, ¿vale? La corriente nominal, y aquí 36. Y aquí luego vamos a hacer un pequeño análisis, ¿vale? Lo primero, también he juntado las hojas de características de ambos y lo primero que se ve es esta parte de aquí, este gráfico es un zoom de la característica de conducción de ambos dispositivos y se ve que hasta un tercio de la corriente nominal, el SiC MOSFET es mejor conductor que el IGBT. ¿De acuerdo? Carece de una tensión umbral, entonces es mejor conductor hasta en torno a los 10 amperios. ¿Vale? A partir de entonces, vemos cómo el IGBT es mucho mejor conductor que el SiC MOSFET del mismo calibre. De hecho, el SiC MOSFET, para mejorar un poco su característica de salida, el fabricante lo que te dice es, bueno, en vez de alimentarlo a 15 voltios, en vez de atacar la puerta a 15 voltios, satúralo más fuerte con una tensión de puerta de 18 voltios y de esa manera, pues bueno, consigues reducir las pérdidas a corrientes aún mayores. ¿Vale? Pero de todas formas, aún haciendo esa estrategia, el IGBT sigue siendo mucho mejor conductor a corrientes elevadas. ¿Y qué supone en pérdidas de conmutación? Bueno, pues en pérdidas de conmutación, sobre todo lo que me ha llamado la atención a la hora de hacer este análisis es que si bien ambos dispositivos son de corriente nominal similar, 40 amperios, 36, en el caso del SiC MOSFET no dan datos de conmutaciones más allá de los 25 amperios. Luego, da a entender como que ese dispositivo está preparado para trabajar únicamente a esas corrientes no tan elevadas. ¿Vale? Entonces, el IGBT sí que pues bueno, dan datos hasta 80 amperios. Si nos centramos únicamente en el área en el que ambos están compartiendo, pues sí que vemos que las pérdidas totales del IGBT son mucho mayores que las pérdidas totales que puede tener el SiC MOSFET. Y sobre todo hay una cosa que queda muy clara y es que las pérdidas de apagado del SiC MOSFET son prácticamente inexistentes, son prácticamente nulas. ¿Vale? Si bien en el IGBT sí que son prácticamente a corrientes bajas, son similares. Esto se debe sobre todo a que en el caso del IGBT tenemos las pérdidas por la corriente de cola del IGBT y en el caso del MOSFET no existe esa corriente de cola. Pero, ¿y cuál es el motivo por el que conseguimos reducir tanto las pérdidas en SiC MOSFET? Pues sobre todo es por las cargas de puerta. Esto es, el SiC MOSFET tiene cargas de puerta 10 veces menores que las cargas que tiene en puerta el IGBT. Eso implica
Eso implica que podemos conmutar, idealmente, 10 veces más rápido, ¿vale? Porque necesitamos o podemos cargar y descargar esas cargas mucho más rápido. También implica que si cargamos y descargamos mucho más rápido, las dinámicas que tenemos son mucho mayores. Las de IDT y las de VDT son mucho mayores. Aquí, por ejemplo, podéis ver en negro cuáles son las dinámicas de un IGBT y en rojo las dinámicas de un SigmoSet, ¿vale? Sobre todo, aquí en el apagado llama mucho la atención esta corriente de cola que no existe en el caso del SigmoSet, ¿de acuerdo? Y al final las pérdidas de conmutación es la multiplicación durante el proceso de conmutación de la corriente por la tensión y evidentemente cuanto las dinámicas mayores tengamos, menor será el cruce y entonces reduciremos muchísimo las pérdidas. ¿De acuerdo? Y sobre todo, entrando un poco en el datasheet, si vemos un poco la comparativa, en el caso del IGBT, ponen los tiempos de subida y de bajada en torno a 39 y 27 nanosegundos y en el caso del SigmoSet en torno al 7 y 12, ¿vale? Son números un poco esclarecedores. Y sobre todo lo que llama la atención es un poco si fuésemos a ver cuál sería la sobretensión generada debido a la inductancia parásita y las dinámicas de conmutación, vemos que en el IGBT los ensayos están hechos con una inductancia parásita de 70 nanohenrios y en el SigmoSet ya de por sí están mejorando el layout para no provocar esa sobretensión, ¿vale? Entonces, sobre todo ya llama la atención esa mejora. Yo he hecho aquí un poco el cálculo y lo que me ha llamado la atención sobre todo es que los ensayos que están hechos con 13 amperios, ¿vale? Y en el caso del IGBT sí que están hechos con corriente nominal. Entonces no me atrevo a extrapolar estos tiempos a las corrientes que podrían tener en cada uno de los casos. Pero sí que a mayores dinámicas de corriente sobre todo implica tener que mejorar mucho el layout, ¿vale? ¿Y cómo se implementan? ¿Vale? ¿Cómo se implementan estos dispositivos? Sobre todo, vamos a empezar con los diodos. Pues bueno, los diodos, desde que aparecieron los diodos de 1200 voltios, han sido un reemplazo directo. Esto es, donde antes la industria tenía diodos de 1200, diodos rápidos de silicio, directamente pueden cambiar por diodos de carburo de silicio. Por un lado, ya hemos dicho que tienen mejores pérdidas, mejor característica de salida, así que mejores pérdidas de conducción. Tienen menores pérdidas de conmutación, así que en ambos casos es mejor. Y cabía un poco la duda de, pero en tema de emisiones electromagnéticas, ¿es mejor o es peor que un diodo rápido? Y bueno, aquí os saco un poco los datos de un artículo que encontré, que básicamente lo que expone es estos diodos, cuanto más rápido se apaguen, mayor va a ser el espectro armónico con el que podamos excitar parásitos dentro del sistema. Entonces, evidentemente, cuanto el diodo Schottky, que se apaga mucho más rápido, nos provocaría estos armónicos. ¿Qué ocurre? Que el diodo Schottky de carburo de silicio tiene una amplitud mucho menor. Entonces, si tiene una amplitud mucho menor, también el espectro o la magnitud del espectro va a ser mucho menor. Y finalmente, hacen una comparativa y lo que se puede ver es que el diodo del carburo de silicio tiene una envolvente mucho menor que en el caso bueno, aquí hace la comparativa de dos diodos de silicio, pero lo que la conclusión a la que llegamos es que tanto en conducción como en conmutación como en EMI, el diodo de carburo de silicio es beneficioso, ¿vale?
Aquí es un poco donde voy a pasar más rápido, que es cómo se implementan estos dispositivos, los MOSFETs, en cuanto a qué implicaciones tienen en el diseño, ¿vale? Sobre todo, tiene unas implicaciones, como ya he dicho, en el layout. Vamos a conmutar más rápido, así que si vamos a conmutar más rápido, vamos a tener que cuidar mucho ese layout. Y luego también vamos a tener que utilizar una serie de componentes que tienen que trabajar, por un lado, a alta frecuencia, ya que estamos pensando en trabajar en frecuencias de conmutación de 50 kHz hasta 100 kHz, y por lo tanto, queremos utilizar dispositivos o componentes que nos permitan trabajar a esas dinámicas. Entonces, por ejemplo, el uso de condensadores de desacoplo para reducir el layout de potencia es algo muy extendido en este tipo de dispositivos, y existen condensadores, pues era Link, pero bueno, ahora no me acuerdo cuál es el componente piezo, ya daré con ello. Total, que ese tipo de condensadores están preparados, explícitamente preparados para trabajar con este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque presentan una baja ESL, así que presentan una baja inductancia en serie, una baja SR, por lo tanto no tienen tantas pérdidas a la hora de trabajar, y también pueden trabajar a temperaturas elevadas. Por lo tanto, pueden trabajar o se pueden acoplar mucho, incluso en algunos casos integran estos condensadores dentro de los módulos para reducir esa inductancia parásita, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he puesto un poco cómo esa SR baja a medida que aumenta la temperatura, cómo esa tensión la capacidad también sube a medida que sube la temperatura, y están preparados para trabajar a esa frecuencia. El peaje, pues bueno, aquí veis un poco lo que cuestan estos condensadores, ¿vale? Este es un condensador de 5 microfaradios, ¿vale? Y el coste es de 71 euros. Entonces, hay que comprarlo en unidades de 20, pues bueno, 1.400 euros para tener 100 microfaradios, ¿vale? Y luego, en implicaciones para el driver, que esto lo dejaré para otra presentación, ¿vale? Pero básicamente ya las tensiones de puerta no son estándar, van desde -3, -5 para el apagado hasta tensiones, según el fabricante, para saturar mejor el dispositivo, que van desde 15 hasta 20. Implican corrientes de driver de hasta +/- 10 amperios para realizar la conmutación de forma rápida. Necesitamos que esos drivers sean inmunes a transiciones de 100 voltios nanosegundo para evitar corrientes de modo común, y sobre todo tenemos las mismas protecciones que teníamos para el IGBT. Lo que pasa es que los tiempos de detección y actuación son mucho menores, en torno a 4 microsegundos. Entonces, estos temas los abordaré en una futura presentación. Y ahora lo que quería ver, lo que quería exponeros es un poco qué impacto tienen estos dispositivos cuando los llevamos a una aplicación real, ¿vale? Y en este caso, la aplicación que he cogido es un cargador embarcado de vehículo eléctrico, en el cual tenemos un primer filtrado. Este es un vehículo eléctrico, es el Nissan Leaf. He cogido la estructura, es la misma estructura que tienen ahora también los cargadores de vehículos eléctricos. Lo que pasa es que, bueno, los dispositivos internos serán diferentes, pero tienen un filtro, un rectificador, un power conditioning le llama aquí, pero es un corrector del factor de potencia, el inversor, transformador, rectificador y finalmente otra vez un filtrado antes de llegar a la batería, ¿vale? Y aquí tenéis un poco el esquemático de esas partes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos en esta primera parte, que es el rectificador con el corrector del factor de potencia.
Entonces, ¿por qué se pone, lo primero, por qué se pone el corrector de factor de potencia? Porque en caso de únicamente poner el rectificador, lo que conseguiríamos es consumir una corriente pulsada de la red y eso implicaría, pues bueno, una distorsión armónica mucho mayor. Por ello, pues bueno, se suele implementar un Power Factor Correction de 50, que suele trabajar a 50 kHz. Estas son tensiones de red monofásica, que va desde 120 voltios en la red eléctrica de Estados Unidos a los 230 de aquí. Y evidentemente, pues bueno, se suele utilizar un MOSFET de silicio. Y lo que vamos a abordar es un poco el análisis de este diodo que trabaja en este boost, ¿vale? Entonces, básicamente, bueno, lo que quería comentar aquí es la distorsión armónica y nos vamos a fijar en cómo es la corriente de ese diodo. Evidentemente, la corriente de ese diodo es un diodo, un boost, está trabajando con conmutaciones duras y evidentemente tiene conmutaciones duras, por lo tanto tiene apagado duro. Si tiene apagado duro, tiene tanto las pérdidas de conducción como las de conmutación. Y ya hemos dicho que trabaja a 50 kHz. Ya hemos visto anteriormente que las cargas de recuperación inversa son mucho menores en el SIG Schottky que en el diodo de silicio. Por lo tanto, en este caso es el primer caso donde todo el mundo está cambiando, en todos los PFCs, todo el mundo está cambiando los diodos de silicio por diodos de carburo de silicio. Si ya damos el salto a la segunda parte del cargador, en la segunda parte del cargador veíamos un inversor conectado a un transformador y ese transformador conectado a un puente de diodos. En este caso, lo que nos vamos a enfocar es un poco en analizar este transistor de aquí, ¿vale? El Q1. Si nos fijamos en el Q1, simplemente ver que la corriente está circulando por el Q1 en esos estados, no vamos a entrar a analizar el convertidor, simplemente quiero que analicemos el dispositivo y sobre todo vemos que por ese dispositivo tenemos, por un lado, conducción de corriente continua, evidentemente, y por otro lado tenemos, por un lado, apagado duro de corriente y encendido suave. Esto es, no tenemos una conmutación dura en el encendido. ¿Qué implica eso? Pues bueno, si otra vez recuperamos la imagen anterior de las pérdidas de conmutación, evidentemente aquí encaja perfectamente en un dispositivo como el MOSFET de carburo de silicio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que simplemente estamos reduciendo muchísimo las pérdidas de conmutación solo por seleccionar este tipo de dispositivos y además únicamente estamos teniendo las pérdidas debidas al apagado. Por lo tanto, apenas estamos teniendo pérdidas debidas a la conmutación. Y finalmente quería terminar con una aplicación donde no se implementan los dispositivos de carburo de silicio, ¿vale? Y que en principio serían propicios. Bueno, es un proyecto, sobre todo esto ha salido a colación de que es un proyecto que estamos trabajando actualmente y bueno, hice un primer análisis, ¿vale? Sobre todo, es un convertidor single switch, cuasi resonante, que como veis aquí tiene cuatro periodos, ¿vale? Un primer periodo donde se le da la orden de gobierno al transistor Q1, la corriente crece a través de la bobina y luego, al abrir este transistor Q1, la energía que estaba almacenada en la bobina pues pasa a crear un tanque resonante con el condensador que tiene en paralelo, ¿vale? Entonces, básicamente, si analizamos este convertidor desde el punto de vista del dispositivo, tenemos por un lado que tenemos un apagado duro de corriente y un encendido suave y una frecuencia de operación que va desde los 30 a los 50 kHz. Esto es el mismo caso que hemos evaluado antes en el convertidor anterior. Entonces, diríais, jo, pues aquí encaja perfectamente también un MOSFET de carburo de silicio. ¿Qué ocurre? Que bueno, si nos fijamos aquí, este es el comando 9, este es justo a máxima potencia.
¿qué ocurre si no estoy alimentándolo o si no estoy trabajando a máxima potencia? Pues que no he cargado la bobina con energía suficiente como para hacer que esta tensión otra vez alcance el nivel de cero. Entonces, este siguiente pulso, lo estaría dando con cierta tensión en bornas del MOSFET, ¿vale? Si tengo una tensión aquí y le doy a conducir, evidentemente lo que estoy haciendo ahí es un cortocircuito, ¿vale? En ese caso, pues trabaja casi en corto. Y como veis aquí, pues la corriente en ese intervalo, en ese pequeño intervalo, se dispara, ¿vale? Porque estoy atacándolo en corto. Entonces, ya esto es algo que está detectado por la industria y, por ejemplo, existen IGBTs de última generación especialmente preparados para trabajar con estas aplicaciones, en donde lo que hacen es, de alguna manera, limitar esa corriente de cortocircuito, ¿vale? Entonces, de la generación anterior que limitaba a 187 a una generación posterior que limita a 129. ¿Qué ocurre con el SiC MOSFET? Que el SiC MOSFET no tiene una limitación de corriente por puerta. Tiene una dependencia de la tensión de drenador surtidor. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, si yo tengo un corto, pongamos que tengo un corto a esta altura, ¿de acuerdo? A 325 voltios. Si tengo un corto a esa altura, en el caso del IGBT, que es la gráfica azul, me estaría limitando el corto a esa corriente, ¿vale? A la corriente de corto. Pero ¿a cuál le está limitando a qué corriente estaría limitando el MOSFET? Pues en función de cuál está siendo la tensión de alimentación, si por ejemplo estoy alimentando a 18 voltios, pues se me estaría yendo incluso al doble de corriente de cortocircuito que en el caso del IGBT. Por lo tanto, el estrés térmico, las pérdidas de conmutación serían mucho mayores, ¿vale? Por eso no se implementa el SiC MOSFET en esta arquitectura. Entonces, bueno, para terminar, un poco el resumen sería que, bueno, básicamente los dispositivos de carburo de silicio actuales son unipolares, diodos Schottky y MOSFET, que van en el rango de los 650, están saliendo ahora mismo nuevos de 650 para mejorar un poco las pérdidas de conducción, hasta 3.300, he puesto 3.300 y entre paréntesis 6.600 porque 3.300 sí que los hay comerciales más o menos asequibles. 6.600 aparecen noticias pero no están disponibles, ¿vale? Los beneficios, sobre todo los diodos, dan menores pérdidas de conducción y conmutación y ya hemos visto que en EMIS también son mejores, así que el reemplazo es directo a partir de tensiones de ruptura de 1.200 voltios. Y de MOSFET, pues bueno, las pérdidas de conmutación sí que son mucho mejores que las del IGBT, pero conducción, pues bueno, siempre hay que valorar en qué corrientes con qué corrientes de conducción vamos a trabajar, ¿vale? Y sobre todo, los riesgos y dificultades a la hora de adoptarlos, pues bueno, que vamos a operar con transitorios mayores y que vamos a estar excitando parásitos a frecuencias que antes no estábamos excitando, ¿vale? Y luego implicaciones sobre todo en el driver, que esto, como os he comentado, son cosas que abordaremos en una presentación futura. Y sobre todo, con uno de los temas que nos hemos encontrado es que los dispositivos de carburo de silicio están corriendo mucho. O sea, la madurez de estos dispositivos está alcanzándose rápido, pero hay otra serie de componentes que tienen que convivir con ellos, como pueden ser transformadores de alta frecuencia, pero también alta potencia, que tienen que convivir. Y evidentemente, pues no se están llegando o no encontramos nosotros condensadores, bobinas, transformadores que operen a esas frecuencias o por lo menos no hay datos fehacientes para poder hacer un diseño, ¿de acuerdo? Y sobre todo en las aplicaciones
lo que vais a conseguir con este tipo de dispositivos es reducir volumen de los pasivos, ya que aumentamos la frecuencia de conmutación, y, ¿vale? En algunos casos es también, no es excluyente, podemos aumentar la eficiencia, ¿vale? Podemos mantener la frecuencia de conmutación a la misma y como van a tener mucho menores requerimientos térmicos, pues bueno, no tenemos por qué tener un peaje en eficiencia. Y bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Más o menos lo había puesto para 40 minutos, pues como siempre me paso. Turno de preguntas. Dime, Julen. Apa, Egunon. Egunon, esan. Eskerrik asko, me ha gustado mucho y tenía interés hace tiempo en esto. Bueno, una preguntilla así más, no es una duda tampoco así. Cuando en grado y así, y en máster, cuando estudiábamos los MOSFET de silicio, si no recuerdo mal, bueno, igual estoy equivocado, pero nos decían que, claro, para bloquear tensión, ¿no? Había que aumentar la distancia del canal. Eso es. Eso conllevaba que luego a la hora de conducir, al ser resistivo, las pérdidas eran mayores, ¿no? Esto en el SiC, ¿cómo es? Claro, eso es lo que he comentado justo al inicio. Una de las propiedades del... Sobre todo, una de las propiedades que tiene este material es que tenemos una densidad de campo eléctrico mucho mayor. Sobre todo es que puedes tener mucho menos material para bloquear la misma tensión que antes bloqueabas con más material en el silicio. Entonces, como es mucho menos material, luego es mucho menos material el que tiene que atravesar los electrones y por lo tanto tenemos mucha menos resistencia. Por un lado es la propiedad del propio, o sea, el propio material que tiene la longitud del propio material y luego las propiedades del material. Entonces, sí nos permite reducir mucho esa R de Sion. Por eso tiene esa R de Sion tan baja. Vale, eso se me ha escapado. Vale. Pues ya está. Es verdad. Vale. Eskerrik asko. Yuri. Ahí. ¿Alguna otra? Yo sí, igual, David. Dime. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, gracias por la presentación, muy interesante. La verdad es que en 40 minutos, 50 minutos te ha salido y has dado un resumen para tener una panorámica general del asunto muy buena. La verdad es que muy bien. Y la última parte también me ha gustado, no la había visto nunca explicada, el tema de en qué aplicaciones puede valer y que hay que mirar la cosa muy con lupa, muy al detalle para ver en qué tipo de conmutación y puede ser valioso o las mejoras que pueda haber. Entonces, muy, muy interesante. Yo una pregunta un poco rara, quizás. No estamos igual muy acostumbrados los ingenieros a fijarnos en estas cosas. Si vas a la diapositiva, creo que era la 18, cuando hablabas de las empresas. ¿Esa? No, pues no, la he cogido mal. Cuando ponías las empresas... Aquí, vale, sí. Aquí, ¿qué empresas, o sea, qué países están participando? O sea, ¿estas empresas a qué países mayoritariamente participan? Wow. ¿Te refieres, por ejemplo, ¿Hay empresas españolas, hay empresas vascas, hay empresas chinas o prácticamente todas son estadounidenses, a nivel de dispositivos, fabricantes están Estados Unidos, Alemania, Japón, China y Taiwán. Vale. ¿Que son los que siempre han estado? Siempre han estado. Menos China y Taiwán, quizás. Eso es. Que acaban de incorporarse. Y sí que lo que se ha visto es un poco que los fabricantes de las obleas
así como hasta ahora venían siendo los mismos fabricantes de los módulos, aquí ha habido un poco de baile, porque han sido otras, por ejemplo, ROM no estaba tan metido en el mundo de los semiconductores, pero claro, pues consigue sintetizar el carburo de silicio de tal manera que ya entra con pujanza en los semiconductores. Cuando hasta ahora, pues bueno, no estaba en esa liga, digamos. Uno de los que más se está tirando, aquí, por ejemplo, hay otros, que ya es estrategia empresarial. Por ejemplo, Toyota tiene toda la cadena, pero no vende. Ya. O sea, fabrica su propio oblea, su propio dispositivo, pero ya va directamente a su aplicación, que pueden ser los vehículos híbridos, eléctricos u otras aplicaciones, pero no vende dispositivo. No es su estrategia de... Pero, pues igual que se hizo con fábricas de baterías, pues se hizo con fábricas de semiconductores. Y sí que hay un baile en torno a comprar las fábricas donde se hace la oblea, donde se hace realmente el semiconductor. Por ejemplo, Semicron sí que, ahora ya no lo sé, pero al inicio de la tesis sí que hablaba, siendo muy honestos, de que ellos lo que hacían era integrar estos semiconductores, que ellos no estaban desarrollando el semiconductor en ese momento. Que lo que hacían era coger el chip de tal y lo integraban. Y un poco lo que está haciendo Infineon es también ganar un poco de tiempo. Y ahora ya sí que tiene su propia fábrica, lo que no sé si llegan a la calidad a la que llega la oblea de Wolfspeed. Vale. Y ya que hablas de la oblea, era la siguiente pregunta que tenía yo preparada. En la oblea, ¿qué materia prima? Si hay alguna materia prima crítica que sea, claro, que se saque, entiendo que saldrá que sea una materia prima muy difícil de extraer, seguramente saldrá de alguna mina. ¿Y dónde están esas minas? Crecer el semiconductor con una pureza tal y sobre todo el problema que había con el carburo de silicio es que cuando empezaban a hacer crecer el carburo de silicio existen hasta más de 250 politipos, que significa que la estructura cristalina puede crecer de diferente manera, con una leve variación. Entonces, puedes empezar a hacer un semiconductor, varía un poco la temperatura y te empieza a variar las propiedades de ese semiconductor. Entonces, luego cuando van a hacer obleas, cuando van a cortar ese taco de semiconductor, resulta que no tienes en el mismo área, en todo el área, no tienes las mismas propiedades de semiconductor. Entonces, sobre todo hasta el 2001, lo que más estaba impidiendo entrar en el carburo de silicio era eso. A nivel de laboratorio sí conseguían un diodo, un MOSFET, pero claro, uno. Entonces no tenía salida en la industria. Y hasta que ya han conseguido estabilizar un poco las propiedades del... Vale, porque ahí ya la tercera pregunta y luego la última. No quiero ser muy pesado. El proceso de... O sea, aquí hay guerras de patentes, como hay en otras tecnologías. Sí, o sea, sí. O sea, hay patentes entre los fabricantes. Hay El patentes proceso del más o menos proceso de se conoce. fabricación. El proceso más o menos y hay patentes, ¿no? O sea, sí. y hay guerras. De hecho, casi todos utilizan el 4H-SiC, que es una estructura cristalina, pero hay una pelea por hacer conseguir una estructura cristalina que es el 3C-SiC, que lo quieren conseguir porque da unas prestaciones quizás menores a las del 4H-SiC, pero no necesitas temperaturas tan elevadas para conseguir la estructura cristalina. Entonces, el proceso de fabricación igual sería incluso más barato que el del silicio. Entonces, imagínate si sacas algo al mercado que es mejor que el silicio y más barato, pues copas gran parte. Y hay algunos pues que están y sí, existen un montón de patentes sobre los procesos de fabricación.
Vale, vale. Y luego un hándicap, ya la última, el tema del coste. ¿Se prevé que se vaya a reducir los costes tanto de los semiconductores como de los componentes asociados, por ejemplo, condensadores que comentabas en el futuro? Bueno, ver, nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Pero bueno. es una bola de cristal, pero ya solo del coste que tenían los semiconductores hace 5 años a lo que el coste que tienen ahora no tiene nada que ver. O sea, comparos discretos, los que he sacado aquí. Pero yo recuerdo que cuando comenzamos, de hecho en RS había 3 o 4 referencias de ROM y ahora existen un montón de referencias de MOSFETs y evidentemente pues bueno, hay ya una serie de competencia y se han reducido los costes una barbaridad, pero yo diría que más de la mitad. Vale, vale. Pues muchas gracias, es que Nada de qué. ¿Alguna otra? David, Bota, Igor. ja beste galdera bat laburre, eta guzti honetan non geratzen da GAN komponentien lekue? Yo creo, sobre todo, hemos visto que son, bueno, euskaraz, ganeko karburo silicioko dispositiboak jundia 1200 voltiotatik gora. Bai? Orduan, badago leku bat dala 1200etik bera, eta hor komponente hauek, bai, dispositibo hauek, ez dakabe nolabait esan da onurak, bai? Edo onura hain handiak. Ez du merezi erabiltzea tentsio basuetan. Eta ganeko dispositibo horiek askoz ere azkarragoa dira, askoz azkarragoa dira, hau da, bere ateko kargak askoz ere txikiagoa dira, eta batez ere, ezin dira tentsio altuetarako. Ezin dira, oindiokan, ezin dira dispositibo estruktura vertikalekin. Orduan, hori ganeko dispositiboentzat da ezin dabela saltua 600 voltiotik gora, baina nola oso azkarra dian eta nahiko ondo konduzitzea dabe, ba, beste aplikazio guztietarako hortikan bera, ba, kriston gakua dakabe, hor sartzeko. Vale, ados, eskerrik asko David. Zuri. Bide batez, oso interesantia, aurkezpena. Eskerrik asko. Beste bat emat? Haupa, Igor. Igor? Patxoan. Haupa. Bai? Ni galderatxo bat hemendikan Galarretatik. Eta da, a ver, ¿qué diferencia ves entre los discretos del SiC y los módulos de alta potencia? Pues como puede ser, por ejemplo, pues un medio puente o algo así. ¿Crees que van a tener dinámicas más lentas? Sé que vosotros habéis trabajado con discretos, pero no sé si habéis entrado en módulos de alta potencia. Es que Sí. presentazioagatik. Vaya, Anchón, pues en el caso de, o sea, nosotros sí que hemos trabajado también con los módulos. Sí que hemos trabajado con el módulo de carburo de silicio. De hecho, en la tesis lo que implementamos era un módulo. Sí que es un módulo pequeñito, el ISI2B, es creo que justo el salto intermedio entre un módulo grande y un discreto. Sobre todo el salto que no terminaban de hacer era que al final tenías que dar un módulo con una inductancia parásita tan baja como la que pudieses conseguir en un diseño con discretos. Entonces, claro, el hecho de que yo te dé discretos, dejo la parte del diseño en tu mano. Cuando ya tengo que dar un módulo de potencia, tengo que mejorar mucho el layout interno del propio módulo
para que sea capaz de soportar las dinámicas a las que quieres trabajar. Evidentemente, cuanta más corriente y más tensión, los tiempos van a ser mayores y las dinámicas, pues bueno, en algunos casos estaban limitadas, en otros casos te limita la propia aplicación, porque si vas con tensiones 100 voltios por nanosegundo, pues te tienes que andar con ojo a qué lo vas a enfrentar. Porque a lo mejor hace saltar el dieléctrico en el transformador o si estás enfrentándolo a un motor, pues las corrientes de modo común que puedas generar van degradando el motor. Entonces, sobre todo, yo entiendo que los módulos han tardado más porque todavía no tenían del todo desarrollada la puerta del MOSFET. Yo creo que ha sido sobre todo ese es el caballo de batalla. Lo que hemos visto nosotros ha sido que quizá los fabricantes ellos mismos ya empiezan a limitar esa puerta, ¿no? La dinámica de esa puerta para igual facilitar la aplicación de esos módulos. ¿Puede ser? No sé si es por fabricación del propio módulo o del propio chip, pero sí que llama la atención muchas veces la resistencia interna que tienen en puerta, que es mucho mayor que la resistencia interna que tienen, por ejemplo, dispositivos por ejemplo, IGBTs. En comparación, que igual tienen el mismo valor, 8 ohmios, pero dices, 8 ohmios frente a la RG que le estás poniendo luego, que en el caso de carburo de silicio le estás poniendo una externa de 2 y en el caso del IGBT igual le estás poniendo una de 15. Y luego la resistencia interna que tienen es la misma. Entonces dices, ¿me estás poniendo un freno o es por fabricación? Que no te sale una RG menor. Entonces no sé si es un freno, pero evidentemente frena. Vale, eskerrik asko. Zuri, Antxon. Beste baten bat? ¿Alguno más? ¿Listo? Vale, va. Una última preguntilla, David. Ahora, Dime, justo, Neko. último momento. Es que ricasco por la presentación, ¿eh? Es un tema que a mí personalmente se me escapa un poco, pero que es súper A ti se te interesante. escapa esto. Sí, se me escapa por completo. Yo tenía una pregunta Yo un del poco tuyo más me enteré en Tor. generalista y barriendo para casa, como siempre. Me ha gustado mucho el estilo de la presentación también, ¿eh? Hay que decirlo todo. La pregunta es un poco, cuando queremos estudiar, digamos, los transitorios electromagnéticos de este tipo de fenómenos y así, ¿qué herramientas utilizáis? O ¿cuál es el approach, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Directamente tiráis ya simulaciones transitorias? ¿Hacéis algún tipo de análisis previo? ¿Cuál suele ser el proceso? Vale. Es buena pregunta, ¿eh? Sobre todo, normalmente tratas de conmutar a la velocidad que te está diciendo el fabricante que puede conmutar ese dispositivo. ¿Por qué? Porque quieres utilizar sus propiedades, ¿no? Lo mejor que puedas, el dispositivo. Y ahí ya te sale una primera evaluación, porque ya sabes por el datasheet con qué dinámicas vas a estar. Entonces ya sabes más o menos el espectro en el que vas a estar excitando cosas. Evidentemente, hasta que no lo pones en tu layout, no sabes qué frecuencias de oscilación vas a obtener. Y una vez que ya lo estás evaluando en tu convertidor, hacemos una primera evaluación temporal y si vemos que es muy oscilatorio, pues utilizamos técnicas pueden ser ralentizar la conmutación con la RG, snabbers, en el caso de sobretensiones, oscilaciones de tensión, pero siempre, digamos que si tenemos una oscilación, si tenemos una conmutación, perdón, una conmutación limpia, entendemos que no estamos generando interferencias. Y luego ya sería, una vez que tienes eso más o menos limpio, ya sería ir a evaluar, pues bueno, con herramientas que es lo que estamos montando ahora un poco en el laboratorio, como pueden ser analizadores de espectro,
sondas de campo un poco para ir mirando a ver dónde son los sitios donde se están generando y dónde se te puede Y estar. en la fase de diseño, antes de llegar, digamos, a la experimentación, entiendo bueno, que no sé, igual hay un gran rango de herramientas que se pueden utilizar para analizar estas dinámicas tan rápidas, pero entiendo también que los modelos que precisáis, ¿no?, para hacer estas simulaciones tienen que ser bastante exactos ya, porque ya no solo el propio semiconductor, sino los dispositivos que estén también conectados al semiconductor, ¿no? El comportamiento de los condensadores, de los elementos pasivos, del propio los cables o, bueno, las pistas que utilicéis en el propio convertidor. Ahí, ¿cómo sois? Ahora mismo no utilizamos ninguna herramienta de diseño para eso. Sí que existen herramientas como el EDA no sé, de Keysight o así, que es básicamente tú ruteas un PCB y te hace un mallado de todo el PCB y te lo excita a varias frecuencias y te dice pues más o menos cuál está siendo la inductancia que tiene ese parásito en un bucle o bueno, pues te hace un poco el modelo equivalente de tu PCB, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego a ese PCB le vas a sumar un montón de componentes. Entonces, necesitas que cada uno de esos componentes esté bien modelado. Luego está el modelo del semiconductor, que evidentemente igual te lo han dado el modelo con una librería para LTSpice, pero no la tienes para ese otro Software. sí, ese otro software. Entonces, integrar todo en una misma simulación es harto complicado. Entonces, normalmente lo que se hace es, si se hacen análisis, y hay gente que hace un análisis de elementos finitos para extraer cuál es la inductancia y capacidad parásita que tienen en un layout, y luego extraen esos datos y los meten en un circuito de simulación, modelándolos como redes LC hasta la complejidad que quieran meter, pero no volcando todo, digamos, en un mismo software. Vale. Eskerrik asko. Zuri. Mateo, ¿más eso? ¿Listo? Pues ahora podéis cambiar de canal, poneros Infineon, que os lo cuentan en inglés y más largo. ¿Vale? Pero Venga. mejor. Eskerrik asko, David. Eskerrik asko.